continuamos con Elías Jagua Milano, ex vicepresidente de la República, ex canciller y actualmente parlamentario. Yo no sé qué posición te gusta más, si te gusta el Parlamento, te gusta más la vicepresidencia, la cancillería. La militancia revolucionaria. Sin cargo. Exacto. Bueno, fíjate tú, Elías. ¿De verdad? Te dejaba una pregunta. Ese es un tema. ¿Tú no crees que al chavismo le convenga pasar un tiempo en la oposición para refrescarse, reoxigenarse? Pero es que Sería una tragedia ir a la oposición. no una tragedia para nosotros en lo personal. Uh-huh. Te vuelvo y te insisto, esto no es un problema de la permanencia en el poder de un grupo de personas, sino de un proyecto histórico, de una alianza que se ha conformado a lo largo y sobre todo la ausencia de garantías que da vuelta de los actuales dirigentes de la oposición, que muchos vienen ya de la experiencia de gobierno y otros han sido formados y replicados de esa experiencia, puede ser muy terrible para Venezuela, desde el punto de vista de que no veo yo en ellos una noción democrática para gobernar un país después de un proceso revolucionario como el que ha pasado Venezuela en los últimos 18 años. Y puede ser muy peligroso para la sociedad venezolana. ¿Tú descartas que eso puede ocurrir? ¿Qué cosa? Una vuelta al poder de esas fuerzas. Bueno, nuestro trabajo es lograr que no sea así, desde el punto de vista democrático, pacífico, electoral, ¿no? Preservar a esta fuerza popular democrática que ha dado muestras. Precisamente te relataba el hecho de nuestro encuentro con General Ramos Alud, que no llegó aquí ni a arrasar, ni a desaparecer, ni a torturar, ¿no? Que le ha tocado defenderse duro frente a una embestida de ese sentido. Pero no hay ninguna garantía, no para Elías Jagua. Nosotros cruzamos el río hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, desde que teníamos 13 años, sino para los millones de hombres y mujeres que conforman el chavismo, no hay garantía de que sean tratados democráticamente y con dignidad por un gobierno de la oposición. Ahora, fíjate que el presidente Maduro, por lo menos lo que yo veo como observador político, ¿no? Y como político, también lo veo. El presidente Maduro ha validado a General Ramos Alud como líder de la oposición, o pareciera que se siente más cómodo con General Ramos como líder de la oposición que con otros líderes. Fíjate, poco habla de Capriles, poco habla de otras figuras. Pero es que es el líder de la oposición, porque fíjate que se logró imponer por encima del acuerdo previo que había de que primero Justicia presidiera la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y él logró ejercer un liderazgo en el resto de los factores de la oposición para derrotar a primero Justicia y asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso lo convierte en el líder de la MUD, que demostró mayor capacidad de consenso al interno de la MUD para lograr la presidencia de la Asamblea, derrotando a Primero Justicia, a Borges, a Capriles. Sin embargo, bueno, eso es un relevo largo, todavía falta mucho tiempo para saber qué pasará al final. Bueno, pero por ahora es la figura que tiene mayor capacidad de influir dentro de la música. Lamentablemente lo ha hecho de manera negativa. Uno hubiese esperado de un dirigente con la experticia, con la experiencia de Ramos Alud, mayor ponderación, mayor espíritu de buscar el diálogo, y lo que hemos encontrado es un ser absolutamente irracional, enfermizo. Te pregunto, ¿quién es el equivalente en el chavismo de General Ramos Alud en cuanto a su manera de decir las cosas y a su actuación? No hay. No hay. ¿Ninguno? Ninguno. Elías, te deja una pregunta por allí sobre el derecho de una fuerza como el chavismo a gobernar versus el derecho del pueblo a revocarlo. ¿Qué pesa más? Bueno, es que el chavismo es el pueblo. Ahora que la dirigencia de la oposición es parte del pueblo, es todo el pueblo. Quiera encarne el proyecto popular, aunque muchos sectores del pueblo no lo acompañan. Pero el proyecto del pueblo venezolano, proyecto de inclusión, de expansión de derechos, de protección, de democratización de la propiedad, de empoderamiento, de protagonismo popular, lo encarna el chavismo. El otro proyecto es el proyecto de las élites excluyentes, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista racial. Ahora, el referéndum es un derecho constitucional que los dirigentes de la oposición tienen la oportunidad de hacerlo, pero tenían que hacerlo a tiempo. Tenían que haberlo comenzado a solicitar el 11 de enero. ¿Por qué? Esa respuesta no nos la han dado nunca. ¿Por qué no lo hicieron el 11 de enero? ¿Por qué esperaron hasta mayo? Y no que nos las den a nosotros, que se la den a sus bases opositoras. Nosotros sabemos por qué. Por la lucha entre Henry Ramos Alud, Capriles y Voluntad Popular. Eso fue lo que impidió que se pusieran de acuerdo para convocar el referéndum. Y luego la segunda pregunta, ¿por qué si tenían que recoger 200.000 firmas para constituir el grupo promotor
se pusieron a inventar que habían recogido 2.800.000, después que habían auditado 1.800.000 y finalmente terminaron validando 400.000 porque 1.200.000 o 600.000, perdón, eran firmas fraudulentas, lo cual originó la impugnación legal de muchas personas a las cuales les fue usurpada su identidad o de familiares fallecidos. De manera que quienes han impedido que el referéndum sea este año ha sido la dirigencia opositora, sus contradicciones, sus improvisaciones y sus trampas. ¿Puede influir en algo estas movilizaciones que está haciendo la oposición para que se aligeren los tiempos de convocatoria al referéndum? Mira, Vladimir, vamos al tema sustantivo. Yo quiero plantear algo que es sustantivo. Unas elecciones, cualquiera que sea, en este contexto, profundizarían la crisis política, social y en consecuencia dilatarían la superación de la situación económica. Unas elecciones en una democracia tienen que servir para lograr estabilidad política y eso pasa por lograr unas mínimas condiciones de reconocimiento. Por eso nosotros insistimos en que el diálogo es fundamental. Para llegar a un proceso electoral así, nadie va a reconocerle la victoria a nadie aquí. Sería la profundización del conflicto, peligrosamente, pudiera llegar a etapas superiores de violencia que no hemos visto. De manera que lo serio, lo pertinente en este momento es sentarnos a dialogar para crear unas condiciones mínimas de reconocimiento, de estabilidad política, de normalización. ¿Y el chavismo haría concesiones en ese diálogo? Instituciones. ¿El chavismo haría concesiones en ese diálogo? Nosotros hemos dicho claramente cuál es nuestra agenda. Comisión de la Verdad y Justicia para darle un tratamiento al tema de los presos por los hechos de violencia ocurridos que proteja el derecho de las víctimas a la justicia. En segundo lugar, normalización de las relaciones institucionales entre el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo Nacional. Y en tercer lugar, permitir y crear condiciones para lo más importante, que es superar la situación económica y que nuestro pueblo deje de ser impactado por el conflicto. Tenemos que hacer una pausa. Nuestra etiqueta Jagua en Vladimir a la Una, nuestro Twitter e Instagram también están abiertos para que ustedes hagan sus comentarios. Elías, te dejo una pregunta. ¿Cuál es tu versión de lo ocurrido en Villarrosa, Estado Nueva Esparta, el pasado viernes con el presidente Nicolás Maduro? Me imagino que ustedes han conversado sobre esa materia. ¿Cuál es la tuya? No, yo primero quiero saber la tuya porque yo no estaba allá ni tengo chance de hablar con Maduro, pero has hablado con Nicolás, yo no, con el presidente, quise decir. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos.